siempre está en todo lugar, el mismo de ayer eres tú. Oh, oh. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Cosas nuevas. Y leemos en la segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 17. Y dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso, cosas nuevas. Y Dios viene hablando a la iglesia de Corinto a través del apóstol Pablo. Viene hablando desde el capítulo 5 a través de la resurrección. Nuestra confianza que debemos tener en la resurrección en Cristo, que si Cristo resucitó de los muertos, los que creemos que Él resucitó y hemos puesto nuestra fe, confianza y esperanza en Él, también resucitaremos un día juntamente con Él. Les viene explicando del tribunal de Cristo y de cómo todos Dios nos reconcilió a través de la muerte de Cristo Jesús. De ahí viene la palabra de modo. De modo que si nuestra esperanza está en que también seremos resucitados, de modo que si entendemos que hemos sido reconciliados con Dios a través de Jesucristo, de modo que si alguno está viviendo esto, de modo que si alguno habita, de modo que si alguno vive en Cristo, no de modo que si alguno cree en Cristo. Es totalmente diferente porque el mundo entero cree en Cristo, cada quien a su forma, pero el mundo entero cree. De hecho, la palabra de Dios dice que no vendrá hasta que todo oído oiga de su palabra. Todo el mundo sabrá de Cristo. O sea que esto es más importante entender que de modo que si alguno cree en Cristo, no. Es de modo que si alguno está en Cristo, producto de que creyó en Él. Primero necesitamos creer en algo o en alguien para vivir eso o en eso que creemos algún día. La gente que cree en el matrimonio algún día se casa. Los que no creen en el matrimonio no se casan. La gente que cree que tener hijos y tener un hogar es hermoso, tiene hijos después, pero los que no creen que tener hijos es una bendición, por eso nunca tendrán hijos. Necesitamos primero creer para después habitar, vivir, estar en eso que creemos. Por eso dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esta palabra estar en Cristo, que ya la dije, habitar y vivir, significa vivir en un proceso o vivir en un proceso con. Quiere decir que de modo que si alguno está viviendo un proceso con Cristo o en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuál es el proceso? Cuando aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, inicia un proceso en nuestra vida. No es solo aceptarle y chao, ni más volví a saber de Cristo Jesús. O por ahí a veces leo la Biblia cada 6 meses, o por ahí escucho devocionales por Google, o por ahí escucho a varios pastores que me hablen bonito y creo que eso es estar en Cristo. No, eso es creer en Cristo y entretenerte un rato en Cristo. Pero estar en Cristo es vivir un proceso, significa una vida diaria de oración, una vida diaria de devocional, una vida diaria de búsqueda, de avance, de cambios en mi vida. Pero también significa una vida congregacional, porque no he visto nadie que tenga una profesión, que se gradúe estando en casa sin asistir a un instituto. No existe. Igual con el Señor tampoco existe. Por eso, de modo que si alguno está en un proceso con Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo lo viejo pasó.
De hecho, que estar en un proceso con Cristo, ser parte de una iglesia local, ser parte de un ministerio, poder estar sujeto a un don ministerial bajo su bendición, su cobertura, porque entendemos que quien bendice no es un don ministerial. En este caso hablo de un pastor. No es él quien bendice, es Dios quien nos bendice a través de él. Por eso, quien está o quien vive en un proceso dentro de la familia de la fe, las cosas viejas tienen que pasar. Cuando no pasan es porque no somos parte de un proceso o no estamos, no habitamos, no vivimos en o con Cristo. Las cosas viejas tienen que pasar. Dice aquí, todas son hechas nuevas, porque si hay algo que Dios hace en nuestra vida es ponernos a estrenar. Y viendo este versículo, Dios me llevaba a entender cómo el mundo trata de hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes. Y eso nunca va a suceder. Queremos cambios en nuestra vida haciendo lo mismo. ¿Y cómo pretendemos que hayan cambios si las mismas cosas las seguimos haciendo? Nosotros necesitamos, como parte, no es tan importante el tema de hoy, es importante, pero no es para el tema de hoy, es dejar en nuestro pasado atrás, dejar de pensar en él, dejar de querer que se repita, no hacer más de lo mismo para que se repita lo mismo que viene sucediendo en nuestra vida. Podemos cada día hacer cosas diferentes, por eso el tiempo con Dios para meditar todo el día de hoy dice cosas nuevas. Nuestra vida tiene que estar viviendo cosas nuevas. ¿A cuánto no nos agrada estrenar? Así sea cuando cambiamos en arrendamiento de apartamento, de casa, de pieza. Es chévere llegar a un nuevo lugar, pintar, decorar, un nuevo espacio, un nuevo aire, es chévere, nos sirve. Cambiar a veces de un barrio. Todo esto es chévere, las cosas nuevas, estrenar ropa, cuando cambiamos la cicla, la moto, etc. Estos cambios son buenos. ¿Por qué los aplicamos hacia lo material y por qué no hacia lo emocional, espiritual y personal en nuestra vida? Si es lo mismo y aún es mejor. Y veo como hay personas, hombres y mujeres, sobre todo mujeres, que necesitan tener experiencias asociadas con dolor, tristeza, sacrificio, llanto, para poderse sentir, porque cuando no se sienten bien, quiero dar un ejemplo, ¿de qué está hablando? No entiendo. Es increíble, por ejemplo, cuando a alguien se le regala una lavadora, pero sigue lavando su ropa en la mano. Es increíble ver cuando se puede regalar una picadora de alimentos para que sea más sencillo y se pueda cocinar en un segundo. Se ponen los alimentos, se oprime el botón y ya está el guiso hecho. Pero tienen el procesador guardado y sacan la tabla y el cuchillo, exponiéndose a cortarse en los que no manejan bien el cuchillo y todo por no sacar la procesadora. Increíble cómo a alguien les pueden regalar un exprimidor de jugo de naranja y lo guardan y prefieren usar el antiguo, el que era de la mano, el que se cansa uno, el que le deja más jugo, pero no importa, guardemos el otro porque de pronto se nos daña, porque no tenemos experiencia para usarlo o porque no queremos que se nos dañe, no entendiendo que antes se tiene que dañar para que Dios nos vuelva a dar algo nuevo, porque es Dios quien nos bendice. No queremos que se nos dañen las cosas, el carro, la casa, la sala, el televisor. Y entonces, ¿cuándo vamos a estrenar? Para que tengamos que comprar unos zapatos nuevos, necesitamos que los viejos se desgasten. Y a veces esperar hasta que esté el roto, para poder decir, ya con esto no puedo andar. Por eso las cosas se necesitan desgastar. Cosas nuevas, es el tiempo con Dios para meditar todo el día. Y estoy dando un ejemplo en algo básico. Cómo en nuestra vida Dios nos bendice con cosas, pero no las usamos, las guardamos. Porque
repito, no sabemos usarlas, nos acostumbramos a lo antiguo y queremos hacer las cosas de la misma manera que las venimos haciendo siempre, buscando resultados diferentes. Mi pregunta es entonces, ¿para qué queremos que Dios nos dé cosas nuevas? ¿Para qué queremos que Dios bendiga nuestra vida? Queremos que nuestras relaciones en nuestras amistades cambien, pero seguimos con las mismas amistades. Queremos que nuestra relación entre pareja cambie, pero seguimos con las mismas conductas. Queremos que nuestra relación con Dios mejore, pero ni siquiera le buscamos. ¿Por qué pretendemos que vamos a obtener cosas nuevas haciendo lo mismo? Haciendo las cosas pasadas. Dice que de modo que si alguno habita, vive, está en medio de un proceso con Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. O sea que tú ya no utilizas, no lavas a mano, restregas los puños, restregas los cuellos, pero utilizas la lavadora. Porque es una cosa nueva que te facilita, que te ahorra fuerzas, esfuerzo, que cuando la llenas gastas menos agua, menos detergente, etcétera, etcétera. Ejemplos básicos que nos llevan a un principio espiritual de cómo haciendo cosas diferentes obtenemos resultados diferentes. El Señor dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 y 5, que el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de nosotros, los que le hemos aceptado como Señor y Salvador, y estaremos en la eternidad con Él. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni habrá clamor, ni habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron, las que vivimos hoy. Estas cosas pasarán. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Mira, Dios hace que todas las cosas pasen y tiene nuevas para nosotros. Versículo 5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Cosas nuevas. ¿Qué cosas nuevas tú quieres en tu vida? Y estoy hablando de todo aspecto, principalmente el espiritual. ¿Quieres tener una vida espiritual mejor? ¿Por qué continúas haciendo lo mismo? ¿Quieres tener un hogar mejor? ¿Por qué continúas haciendo lo mismo? ¿Quieres tener una economía mejor? ¿Por qué continúas haciendo lo mismo? ¿Quieres estrenar? Entonces, tenemos que primero estar en Cristo, comprender lo que Cristo nos dice, entender lo que Dios quiere para nosotros y vivirlo y hacer cosas nuevas. Nosotros producimos que esas cosas nuevas que ya Dios dio para nosotros se hagan realidad, pero ellas no se van a hacer realidad cuando yo no hago algo, porque la fe es acción, la fe es un verbo activo. Por eso cambiemos tal vez los roles que venimos haciendo, las funciones, las tareas. Cambiemos tal vez la monotonía. Esto sí que aburre, esto sí que cansa, hacer lo mismo siempre. Creemos algo para poder hacer en nuestra vida espiritual, en nuestra vida con nuestra pareja, en nuestra vida de familia. Cosas que nos hacen enamorarnos más y ver resultados totalmente diferentes. Por eso, cosas nuevas. Dios ya hizo cosas nuevas para nuestra vida. Tiene cosas nuevas para la eternidad. Pero nosotros tenemos que aprender a tomarlas y a vivir en ellas. ¿Cómo? Dejando de lavar a mano, dejando de exprimir con el viejo exprimidor y también dejando de cortar a tabla y cuchillo si es que tienes un procesador de alimentos. Oremos. Padre hermoso, gracias por esta hermosa mañana, por este tiempo, por este día, por esta palabra. Cosas nuevas, ¿cuántos no queremos cosas nuevas, Dios? Quiero cosas nuevas en todas las áreas de mi vida, Dios. Estrenar es hermoso, ¿a quién no le gusta? Y esto no significa que nuestro corazón esté lleno de
de cosas terrenales. Significa vivir como tú quieres que vivamos, Dios. Pero para ello primero me das un mandamiento, una dirección, un orden para poder recibir, estar en ti, habitar en ti, vivir en ti, llevar un proceso en ti, porque soy nueva criatura cuando hago esto y obviamente todas las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Por eso aún tú dices que tendremos nuevos cielos y nueva tierra. Gracias porque las cosas nuevas las haces tú. Te amamos y te bendecimos, Padre, y dejamos esta mañana en tu presencia, habiendo orado a ti, Papá, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.